los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, lo que Él dio en Éxodo 20, en el Sinaí. Vamos a estudiar los 10 mandamientos desde Adán hasta Moisés. Los 10 mandamientos desde Adán hasta Moisés. Es decir, hay muchos que dicen, como la ley fue dada en el Sinaí, a través de Moisés, dicen muchos, cuando vino Cristo y abolió en su carne la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, la ley tiene que ser abolida porque se dio allí por primera vez en el Sinaí. Pero hoy vamos a demostrar por las Sagradas Escrituras que la primera vez que se dio la ley no fue allí en el Sinaí, que la ley existía desde los tiempos de Adán hasta Moisés. Pero luego que terminemos este estudio vamos a ver uno más profundo todavía. La ley existía no solamente desde Adán, sino que también existía en el cielo, como los 10 mandamientos. Sí, también vamos a ver cada uno de los mandamientos en el cielo. Pero primero vamos con este estudio. Por ende, vamos, los que puedan hacerlo, a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que al invocar tu santa presencia, tu Santo Espíritu está aquí en medio nuestro. Te pedimos que seas tú nuestro guía, nuestro maestro, que seas tú quien ilumine mi mente, Señor, para poder impartir tu palabra y para que sea trazada correctamente, Señor. Permite que podamos ver en ella una luz, una fuente inagotable, pero que podamos ver, Señor, tanta claridad en este tema que vamos a estudiar ahora, Señor Jesús, que se nos haga tan fácil explicarlo, que forme parte de nosotros, Señor. Ayúdanos a ayudar a otras personas a respetar la eternidad de tu ley. Y así de esta manera todos estarán contentos y guardarla, Señor, por nosotros. Te pedimos que nos guíe, Señor, y que sea con cada uno de los hermanos que van a estar escuchando este tema. Danos discernimiento espiritual a todos, porque las cosas espirituales se disciernen únicamente espiritualmente. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Tenemos los 10 mandamientos aquí en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero ¿dónde encontramos que los mandamientos, los 10 mandamientos, la ley de Dios, ya existía antes del Sinaí? Sí, señores, fue allí donde primera vez Él la escribió con su propio dedo y se vio visiblemente las tablas. Y le dijo a Moisés que la colocara dentro del arca del pacto. Esto no existía antes. La palabra de Dios nos lo dice. Miren, hermanos, nos lo dice, pero no nos lo dice tanto a las claras así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es en el Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver a simple vista que los 10 mandamientos ya existían. ¿Por qué? Vamos un momentico al libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. ¿Están conmigo allí? Mira lo que nos dice ahí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ya lo acabamos de ver ahora. Dice, bueno, no he visto nada todavía. En el texto que acabo de leer, nos está diciendo que los mandamientos, esos 10 mandamientos, ya existían antes del Sinaí. Les hago la pregunta, si el texto me está diciendo que donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿hubo transgresión antes del Sinaí, sí o no? Sí. Ay, ¿quiénes fueron los que transgredieron la ley? Ah, ¿se acuerdan lo que pasó? Que Dios destruyó al mundo antediluviano. ¿Por qué era? Porque hacían justicia o porque andaban en abundante transgresión. ¿Transgresión de qué? Transgresión de la ley de Dios. Por eso fue que Dios destruyó al mundo antediluviano. ¿Quién fue el primero que transgredió la ley en esta tierra? Adán. Vamos un momentico al capítulo 5. En la tierra, Porque en este capítulo, a partir del versículo 12,
nos va a decir clarito, clarito, que los 10 mandamientos, la ley de Dios estaban desde Adán hasta Moisés. Vamos a ver, capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que vieron ahí? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y qué cosa es pecado según la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley, o en algunas traducciones dice transgresión de la ley. Aquellos que quebrantan la ley, aquellos que la tiran o que le dan con algo a la ley, que la rompen, se están rompiendo a sí mismos, están transgrediendo. Al transgredir la ley se da a luz el pecado. Aquí nos lo dice en el capítulo 3 del libro de Romanos. Esta es la función de la ley. Para eso fue que Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que se hiciese de manifiesto ¿qué cosa? El pecado. Ellos estaban en abierta transgresión cuando estaban allí en Egipto. Pero una vez que puso la ley, allí sí comenzaron las enemistades. Allí sí comenzó el pecado claramente, porque mientras estaban en Egipto Dios no podía requerir nada de ellos. Eran esclavos completamente del pecado. Pero ahora que salieron a justicia, tenían que hacer otro tipo de obra, y eran las obras de justicia. Comenzó ahora el pecado. Miren aquí, en Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar qué cosa es el pecado. La transgresión de la ley me trae ¿qué cosa? Me trae pecado. Y ya hemos visto que el pecado, nos dice Romanos capítulo 5, que entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán. Es decir, que Adán transgredió ¿qué cosa? La ley de Dios. Los 10 mandamientos. Nos sigue diciendo, pues dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero no solamente nos dice que el pecado entró por un hombre. En el versículo 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Vieron el texto allí que clarito me está diciendo? El pecado entró y reinó. Él entró para comenzar a reinar. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago capítulo 1, versículo 15 nos dice lo mismo. La paga del pecado, el resultado del pecado, el fin del camino del pecado es llevarnos al destino de ¿qué cosa? Al destino de la muerte. Así que la muerte entra al mundo por un hombre. La muerte no entró al mundo en el Sinaí. A ver, ¿por qué fue que Dios dio las leyes ceremoniales? Las que iban en torno al santuario. ¿Se acuerdan? Aquellas ceremonias, aquellos ritos que tenían que morir los animales, que eran una tipología de alguien que tenía que morir. Aquella tipología giraba en torno a Cristo. Y cuando un animal se desgollaba, ¿qué brotaba? Brotaba la sangre. La muerte era porque Dios había puesto la ley, pero la muerte no venía desde los corderitos allí instituidos en el Sinaí. Desde que hubo el primer pecado en esta tierra, comenzaron a haber sacrificios, comenzaron a haber ofrendas. Por allá usted puede ver a todos los patriarcas ofreciendo ¿qué cosa? Holocaustos a Dios. Estaban sacrificando porque la ley de Dios había sido transgredida. En el mismo momento cuando Adán transgredió la ley, en ese mismo momento nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía que morir? Tenía que morir Adán. Entonces, ¿murió Adán el mismo día que pecó? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Hubo una muerte espiritual. Pero Dios puso en vigencia su plan de redención. Y el cordero, Apocalipsis 13:8, ese mismo cordero que en Juan 1:29 vio venir Juan cuando Jesús fue a ser bautizado. El cordero de Apocalipsis 13:8 fue su sustituto ¿dónde? Allí cuando pecó Adán.
El cordero murió por primera vez. Hubo derramamiento de sangre. Hubo muerte porque hubo pecado. El pecado comenzó desde Edén. Es decir, la ley de Dios fue transgredida ¿dónde? En Edén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora vamos a verlo más claro todavía. Estamos viendo evidencias, textos que nos están diciendo que el pecado viene por consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. Hay muchos textos más que nos lo dicen. Romanos capítulo 7, versículo 7, mira lo que nos dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué ley es esa que dice no codiciarás? La ley de mandamiento, hermano. Pablo está haciendo alusión a qué cosa? A aquella ley. Esa es la ley que nos revela el pecado, hermano. Esa es la ley que existe desde el principio. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí qué cosa? Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley allí en el Edén, nunca hubiese entrado el pecado a la tierra. Decir la expresión que Adán pecó es decir que Dios le puso la ley de los 10 mandamientos a Adán. Y usted dice, pero bueno, no la veo todavía, porque el principio de los 10 mandamientos es espiritual. Y esto es lo que tenemos que ver ahora. Esto es lo que vamos a ver. El versículo 13 también nos dice lo mismo acerca de el pecado y de la ley. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí ¿qué cosa? La muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A veces hay cosas que no entendemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nos da una revelación gigantesca. Eso que estamos viendo nosotros ahora en el Nuevo Testamento nos está diciendo la palabra de Dios en una sola. De punta a cabo. Eso que estamos viendo nosotros en Romanos 5, versículos del 12 al 15 en adelante, que nos está diciendo que la ley existía desde Adán hasta Moisés. Ahora es que viene la revelación mayor. Mírenlo aquí. Romanos 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque entró el pecado y entró la muerte. Miren ahí en el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Saben lo que está diciendo Pablo allí? Antes de la ley había pecado. Antes de la ley que fue promulgada por Dios en el monte Sinaí, ya existía la misma ley de Dios que señalaba el pecado. Estamos cayendo en lo mismo, pero es la palabra de Dios la que nos está hablando. ¿Y cómo sabemos que es desde Adán hasta Moisés? Porque el texto nos está hablando arriba en el subtítulo de Adán y de Cristo. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, este fue Adán, el primer Adán, el transgresor. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Por eso es que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros que la ley de Dios existía desde los tiempos de Adán hasta Moisés? Vamos a revisar uno por uno los mandamientos y lo vamos a ver en todo el Génesis, punto por punto. Por ejemplo, el primer mandamiento, como dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted va a Génesis, y usted se acuerda de este episodio, capítulo 35, versículos 2 y 4, que dice allí: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y así dieron a Jacob todo, ¿qué cosa? Los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos, ¿lo vieron allí? Que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. ¿Qué cosas son los dioses ajenos? Todas esas gangarrias y todas esas cosas, dioses ajenos. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos
delante de él. Hay muchas más citas, yo no se la voy a leer todas, pero por lo menos los que están copiando sí, copian por lo menos el principio. En Génesis capítulo 6, el diluvio vino como consecuencia de ¿qué? Del abandono del verdadero Dios. Acuérdense que cuando estudiamos la descendencia de las hijas de los hombres, ¿te acuerdan que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres? Vieron en ella algo externo, ¿se acuerdan? Estaban Naama, Sila y Ada. ¿Se acuerdan de Ada, lo que significa? Atavíos, ornamentos. Había algo exterior en las hijas de los hombres que no tenían las hijas de Dios. Y entonces mezcló la iglesia de los días de Noé con el mundo. Se mezclaron con la idolatría, se mezclaron con los dioses ajenos. Y por esto vino el diluvio. Esta fue la consecuencia, mi hermano. En Génesis capítulo 11 también podemos ver en esta historia que hay una condena que viene sobre los adoradores de dioses falsos. ¿Se acuerdan de Nimrod y de toda su compañía? La consecuencia devastadora que vino en todas las lenguas que tenemos hoy en día. Esto forma parte del pecado de esta gente que eran adoradores de dioses falsos. Y hay muchos más textos. Solamente vamos a ver algunos. Estamos viendo los principios. Estamos viendo los 10 mandamientos desde Adán hasta Moisés. Nadie se puede equivocar en esto. Esto es sencillo, pero está en la Sagrada Escritura. La ley de Dios, sus mandamientos, sus 10 mandamientos, volvemos y repetimos, están antes que Él lo diese en el monte Sinaí. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harán imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Sabemos, escultura alguna de nada. En Génesis capítulo 31, Génesis 31, vemos la historia también cuando Jacob huye de Labán con su gente, su familia. En el versículo 19, miren lo que nos dice. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó, ¿qué cosa? Los ídolos de su padre. En el versículo 30 dice, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis ídolos? La misma idolatría, los mismos ídolos que fueron quitados allá. Jacob le dijo, temen todos los dioses ajenos. Los dioses ajenos, el primero y segundo mandamiento van de la mano. Y en el versículo 35 también nos habla acerca de los ídolos, de la idolatría. El tercer mandamiento nos viene hablando de tomar el nombre de quién. Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 5? Yo no les voy a dar versos específicos, pero lo que están apuntando, noten el capítulo completo para que lo lean completamente. En Éxodo capítulo 5 hay alguien que se burló de Dios. Y a aquellos que se burlan de Dios, les sucede lo que dice el mandamiento. ¿Qué dice el final del mandamiento? No dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en qué? En vano. ¿Qué pasó con Faraón? Primero le tumbó su hijo. Por burlarse, dicen, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es Jehová tu Dios? Una incredulidad tremenda, pero él tomó el nombre de Dios en vano. Era uno de los mandamientos que estaba siendo transgredido. ¿A dónde? Aquí en el libro de Génesis y en el principio de Éxodo, es decir, antes de que fuese dada la ley en el monte Sinaí. También tenemos aquí en el capítulo 25 de Génesis, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan. Jacob le quiso comprar su primogenitura y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, ¿qué cosa? La primogenitura. Esta cita que está aquí, hermano, es una profanación. Aquí es Victoria, aunque usted no la ve, es una profanación al nombre de Dios, porque la primogenitura y aquellos que desechan la primogenitura son vistos como profanos. ¿Quieren verlo? Vamos un momentico a Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se dieron cuenta aquí? Profanar, ese es Hebreo 12, 16. Ese acto de vender la primogenitura fue contado como ¿qué cosa? Como una profanación a Dios. Dios es el que da la primogenitura. Hermano, la Biblia es clara. Profanar el nombre de Dios
Bueno, ahorita yo te puedo explicar en un libro que se llama Patriarca y Profeta, que te va a la profundidad de lo que es cada mandamiento. Pues profanar el nombre de Dios, de cualquier cosa se profana el nombre de Dios. Es más, tú transgredes un solo mandamiento y ya estás profanando el nombre de Dios. Tú codices y estás profanando el nombre de Dios, porque la ley es tan espiritual y se mezclan los mandamientos uno con otro de tal manera. Si tú transgredes uno en cuanto a la tabla de la ley que tiene que ver con el amor a Dios, uno de ellos que tú estés transgrediendo, estás profanando a Dios, estás profanando el nombre de Dios. Si tú tienes otro Dios de ajeno, estás profanando a Dios también. Y si tú transgredes uno que va hacia el amor al prójimo, estás profanando al creador del prójimo, estás profanando a Dios. ¿Entiendes? Cualquiera, todos los mandamientos se ligan uno con otro. Entonces, tenemos también el cuarto mandamiento, hermano. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, para 2 horas más. El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él hora. ¿Y por qué? Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mismo mandamiento está haciendo alusión a la creación de Dios. El mismo mandamiento. El mismo mandamiento nos está mandando, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué dice aquí? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Después que fueron acabados todos los cielos, versículo 31 del capítulo 1, dice el versículo 1 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero ahora miren lo que nos dice el versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día. Ya después que dice el versículo 31 que Dios había acabado todo en el sexto día. ¿Ya lo vieron ya? En el séptimo día, la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Alabado sea el nombre del Señor. En Éxodo 16 también podemos ver que el sábado, ese mandamiento sagrado y bendito, estaba antes de ser dado en el Sinaí. En los versículos 22 al 26, Éxodo 16, versículos 22 al 26, miren lo que nos dice. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Este texto más claro. Antes de que Dios promulgara en el Sinaí el reposo del sábado, ya en Éxodo 16, antes de que el pueblo llegara allí a Sinaí, ya se había dicho: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, cocinarlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Era un mandato que venía de parte de Dios, y no se abusanó ni hedió. Acuérdense que los otros días, cuando guardaban comida de un día para otro, querían abusar, más de viernes para sábado no se abusanaba. Y aquí dice en el versículo 26, 6 días lo recogerá, mas el séptimo día, día de reposo, en él no se hallará. Ahí vieron que claro, es un mandamiento antes del Sinaí. El séptimo día, día de reposo será. Vamos para el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde lo podemos ver ese mismo principio, el mismo mandamiento? En Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 22 en adelante. Allí nos está dando la historia. ¿Se acuerdan? Génesis 9. El mandamiento de honrar a padre y a madre. Lo tenemos en Génesis 9, 22 en adelante, al 27. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, de Noé, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, ellos sí honraron a su padre, y pusieron sobre sus propios hombres, andando hacia atrás sin ver la desnudez de su padre, y cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando se despertó Noé de su embriaguez, lo supo, lo que le había hecho su hijo joven. ¿Y qué hizo con Cam? ¿Qué hizo? Lo maldijo.
vino una maldición aquí sobre Can. Y ustedes saben las consecuencias de esta maldición, hasta dónde fueron. Esto fue grave. Enemigo del pueblo de Dios, siervo del pueblo de Dios, esclavo, porque hasta la raza negra vino de esta maldición, cosa tremenda, sí, de la maldición que tuvo Noé hacia Can. ¿Y por qué fue esto? Por desobedecer a su padre. Tenemos también el principio de que a los padres y a las madres hay que respetarlos. En Génesis 26, versículos 34 y 35, aquellos que tienen sus Biblias, vayan conmigo. Génesis 26. Dice ahí en el versículo 35, dice, y fueron, bueno, fue del 34, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a quién, a Judí, hija de Beeri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para, ¿qué dice allí? Para Rebeca. ¿Quieren ver el contraste? Tomó mujeres, ¿qué cosa? Mujeres paganas, de lo mismo que estábamos hablando aquí ahorita. Que Dios había dicho que no, y sus padres siempre lo habían enseñado que no. Sin embargo, él fue allá de los eteos y tomó mujeres y comenzó a hacer tribus de allí. Sin embargo, podemos ver el mismo contraste en el capítulo 28. Miren el comportamiento del otro hijo. Desde el versículo 6-7 dice, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Parán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomará mujer de la ciudad de Canaán. El padre le dio las instrucciones a ellos, ¿vieron? Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos también una escena en el capítulo 37, desde los versículos 28 hasta el 35, desagradaron tan grandemente a Jacob que miren las consecuencias de todo esto. En el capítulo 50 del mismo libro de Génesis, los versículos 15 al 17, de lo que hicieron sus hijos allí, dice Génesis 50, 15 al 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. Ya cuando estaban allí en Egipto, que José lo había mandado a buscar a todos. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decírselo a José. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su, ¿qué dice ahí? Pecado. Porque mal te trataron. Y por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Señores, qué revelación más grande en este texto. Ya lo vieron allí que era pecado. La transgresión de la ley, ¿qué cosa es? Mentira, lo dice clarito allí. Era pecado para los patriarcas quebrantar cada uno de estos mandamientos, mis hermanos. Y clarito, ¿verdad? Vamos al sexto mandamiento. El sexto mandamiento nos dice, no matarás. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo 4 del libro de Génesis? ¿Quién mató a quién? No voy ni a leer la historia, ustedes se la saben completa. En el versículo 8 nos dice clarito, que Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sigan leyendo el resto de la historia y verán las consecuencias de este pecado sobre Caín, para que vean si era un pecado o no. Y todo fue por desobediencia a la ley de Dios. Ellos sabían que matar era qué cosa, que matar era pecado, hermano. El séptimo mandamiento que nos dice, no cometerás qué cosa, no cometerás adulterio. ¿Y qué fue lo que sucedió allí en Génesis capítulo 12? Génesis capítulo 12, versículo 10. Yo no le voy a leer toda la historia, pero ¿se acuerdan que Abraham le mintió cuando entró en Egipto al faraón? Porque tenía miedo de que, porque su mujer era tan linda, que él sabía que se lo iban a echar para llevarse a su mujer. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el faraón, versículo 17, más Jehová hirió a faraón, sí, le quitaron a su mujer para allá, porque él le dijo que era su, ¿qué le dijo que era? Su hermano.
Entonces, mas Jehová hirió al faraón, versículo 17, y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenían. Aquí que vieron en esta historia, no se puede cometer, ¿qué cosa? Adulterio. Todo eso, todas esas plagas que le vinieron a Faraón y todas esas cosas, a pesar del engaño y de la mentira, que es un mandamiento que vamos a ver más adelante, que ya lo vieron, que también está aquí en Génesis. ¿Ok? También se repitió exactamente lo mismo. Pero Dios estaba en contra del adulterio desde Adán hasta Moisés, antes que fuese dada la ley en el Sinaí. Mírenlo aquí en el capítulo 39. Tomaba diferentes mujeres, todas las que le... Pero venían con consecuencias nefastas por esto. Por eso venían las familias disfuncionales cuando Jacob y todo. Por eso vino tanta pelea entre los hijos, tanta difusión entre esa familia. Capítulo 39, versículos 7 al 9. Estamos en Génesis. Amén. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Alabado sea el nombre del Señor. El principio: no cometerás, ¿qué cosa? No cometerás adulterio. En Génesis 34, del 1 en adelante, pueden ver también que el adulterio trae consecuencias graves. Cuando el pecado de Dina, ¿se acuerdan? Que se casó allá en Siquén. Ustedes saben lo que sucedió después de esto, que fueron Simeón y Leví para allá y acabaron con todos los siquenitas. Pero también aquí está el mismo principio. Exactamente. Estamos viendo, hermanos, cómo la ley de Dios existía desde Adán hasta Moisés. Vamos entonces al octavo mandamiento. El octavo mandamiento dice: no hurtarás. Génesis 44, miren lo que nos dice. Versículo 4. En Génesis 44, verso 4 nos dice: y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando lo alcance, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué me habéis robado mi copa de plata? Lo mismo se repite en el versículo 6 al 10. Versículo 8 lo dice de nuevo: ¿por qué? ¿Cómo pues habríamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? ¿Entiende? El principio de qué cosa? De robar. No se puede robar. Era un pecado desde Adán hasta Moisés. El noveno mandamiento dice: no dirás falso testimonio contra quién, contra tu prójimo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 4? ¿Qué fue eso que hizo la serpiente cuando dijo: no moriréis? ¿Qué estaba diciendo la serpiente allí? Estaba levantando falso testimonio y estaba implantando el mismo principio, la misma semilla de falso testimonio. ¿En quién? En Eva, en la mujer. También lo tenemos allí en Génesis capítulo 26. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Lo mismo que tú dijiste, se repite la misma historia, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La mujer era Sara y Rebeca, eran tan lindas. Yo sabía que todo, por donde quiera que andaban, la gente las enamoraba. Dígame usted, cuando lleguen a donde están un rey o alguien grande, me van a matar, van a acabar conmigo. ¿Y qué hicieron allí? Mintieron. Tanto Isaac, como también Abraham. El mismo principio. Versículo 10, Abimelech le dijo:
¿por qué has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno de este pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros, ¿qué dice allí? El pecado. Y a esto yo le digo, amén. ¿Ya vieron ya qué cosa? Pecado, amén. Alabado sea el nombre del Señor. En Génesis 27, del 1 al 4, Génesis 27, del 1 al 4, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pero ¿cómo obtiene esa bendición? Bueno, en el capítulo completo. ¿A través de qué cosa? De falso testimonio. Y era pecado. Y vinieron las graves consecuencias también por ese pecado, porque lo hemos estudiado aquí en las lecciones del carácter. ¿Amén? Tenemos el otro mandamiento, que es no codiciarás. Aparece ese mandamiento como un mandamiento desde Adán hasta Moisés. Si vemos el capítulo 3 del libro de Génesis, nos damos cuenta allí que dice, y vio, Génesis capítulo 3 versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, ¿qué dice allí? Codiciable para alcanzar. ¿Qué hizo la mujer? Codició, es decir, quebrantó el mandamiento de la codicia. En el capítulo 13 de aquí mismo de Génesis, Génesis 13, versículos 11 y 12, también nos damos cuenta que Lot codició. ¿Se acuerdan? La llanura y la parte montañosa. Aquí aparece el mismo principio. Él miró y se fue para allá. El principio de la codicia, el mandamiento de la codicia existía desde Adán hasta Moisés. Mis hermanitos, alabado sea el nombre del Señor. Decir que la ley de Dios comenzó en el Sinaí mete a la ley de Dios en grave problema. Pero si entendemos que la ley de Dios es eterna, como dice la palabra del Señor en el Salmo 111, versículos 7 y 8, y ahora lo vamos a ver más profundo en el próximo estudio, nos damos cuenta de que la ley, los mandamientos, los preceptos existían y eran atendidos y obedecidos por todos los patriarcas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, tenemos al padre de la fe, Abraham. En el versículo 5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La ley de Dios, ¿desde cuándo existía? Desde antes de Sinaí. ¿Y quién la guardaba? Abraham guardaba la ley de Dios, guardaba los mandamientos de Dios. Está clarito. ¿Sabían ustedes que el capítulo 24 de Job, ese capítulo nos habla de muchos mandamientos que fueron transgredidos en todo ese tiempo? ¿Sabían ustedes que el libro de Job fue escrito por Moisés? El segundo libro que escribió Moisés. Él escribió Génesis, escribió Job y escribió entonces el libro de Éxodo. Desde aquel entonces existía la ley de Dios y ellos obedecían a la ley de Dios. Job capítulo 24, en el versículo 2 nos habla allí de robar, de los que roban. El versículo 5 también nos habla de los que roban, del principio de robar. Pero el versículo 14 y 15 dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche. ¿Vieron allí en este texto cómo se menciona el robo, el asesinato y el adulterio? Pero también en el capítulo 20 se menciona la codicia del libro de Job. Todo esto antes de la ley en el Sinaí. Capítulo 20, versículo 20. Miren lo que nos dice. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. En el capítulo 22, versículo 22, miren cómo estos patriarcas y Job guardaban la ley de Dios. Toma ahora la ley de su boca. ¿Cuál es la ley de su boca? Cuando estudiamos Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ese pacto, ese mandamiento que ha salido de sus labios, la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Toma ahora la ley de su boca. Yo sé que ustedes están viendo textos nuevos porque estos textos también son nuevos para mí. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras ¿en dónde? En tu corazón, desde el libro de Job. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que Job y los patriarcas, ¿qué hacían? Guardaban, obedecían los mandamientos del Señor. Job 23, versículo 12 dice,
del mandamiento de sus labios, nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi propia comida. Alabado sea el Señor. Destacar algo. Job no era israelita. Los amigos de Job, pueden verlo allá. Job 1:1, Job no era israelita, y los amigos de Job, Job 2:11, tampoco eran israelitas. Y ellos guardaban los mandamientos de Dios. La ley de Dios existía desde Adán hasta Moisés. ¿Alguien puede decir lo contrario? Para nada.